Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que estáis en directo. Agradeceros que estéis aquí en directo, aunque alguno está trabajando o haciendo facturas, el otro cocinando. No hay problema, ¿vale? Lo importante es daros las gracias por estar aquí, porque el hecho de que haya alguien pues hace que mi compromiso con esta parte de hacer las sesiones en directo sea mayor y agradeceros que estéis aquí. Vamos con el tema de esta semana, que pusimos los temas en votación. Pusimos el tema de la motivación y el tema de los principios del entrenamiento. No significa que no vayamos a hablar nunca del tema de la motivación, porque creo que es un tema bastante importante. Lo que sí que haremos es que el pueblo ha votado y vamos a respetar, vamos a ser muy democráticos y lo que habéis votado lo vamos a sacar a la palestra, hablar de los principios del entrenamiento. Muy importante. Objetivo de la sesión no es que salgamos de aquí siendo grandes expertos como entrenadores, ni grandes expertos en fisiología, simplemente que sabéis que mi prioridad es que ayudar a la gente a conseguir no entrenar más, sino intentar entrenar mejor. Y la respuesta a cómo entreno mejor está en intentar cumplir estos principios. Son principios generales, son muy de sentido común. Puede que cuando los oigáis digáis, vale, esto es muy simple, es muy llano, pero a veces por temas que ya sabemos que son el tema del ego, de la autoestima, del entorno, hacen que estos principios no los respetemos y es cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando nos lesionamos, cuando nos quemamos, cuando llegamos a las pruebas en malas condiciones. Es el momento de hacer reflexión y de revisar si hemos cumplido con estos principios, ¿vale? Por lo tanto, objetivo principal, entender de forma genérica estos principios y ver cómo los podemos aplicar a nuestro día a día. Pues he traído un resumen, os he traído 10 principios más 5 que os voy a regalar, ¿vale? Los 10 son los más genéricos y luego los 5 son más de la mentalidad del método del equipo finisher, ¿vale? Arrancamos con los principios más relacionados con la parte de rendimiento, de cómo responde nuestro cuerpo. Si habéis llegado aquí y no habéis visto las sesiones anteriores, hay una sesión muy interesante que es la de pizarra, la de manual, que es la de por qué tu cuerpo mejora. En esa os explico cómo responde el cuerpo al entrenamiento, ¿vale? El síndrome general de adaptación, que es que cuando tú entrenas, estresamos al cuerpo, tu rendimiento decae, con la recuperación tu rendimiento mejora. Depende del momento en el que aplicas este entrenamiento, haces que esa mejora se mantenga, se pierda o sobreentrenes. Por lo tanto, si has llegado aquí y no has visto esa sesión o no has oído hablar nunca del síndrome general de adaptación, cuando se acabe esta sesión te pasas por ahí y la analizas, ¿vale? Y si alguien no lo entiende, me lo pregunta y lo vuelvo a explicar con algún otro símil. Vamos con el principio, no están muy ordenados, pero vamos a hablar de todos y luego revisamos cuáles son para mí los más importantes. Muy importante, principio de individualización. Muy, muy, muy importante. ¿Qué pasa con el principio de individualización? Pues que somos cuerpos humanos, no somos robots, no somos coches, no somos máquinas. Somos seres humanos con todo lo que conlleva. Cada uno somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre. Llevamos encima una carga genética, llevamos encima un pasado deportista o no deportista y llevamos encima nuestro día a día, nuestro entorno, nuestro contexto actual. Por lo tanto, evitar planes genéricos, evitar fórmulas mágicas, evitar típico plan genérico que encontráis en las páginas web que organiza alguna competición, plan de 25 semanas para preparar tu primer maratón. Pues todo eso son planes genéricos, son planes que no tienen en cuenta vuestra individualidad. Pero no solo a nivel físico, también lo que decíamos, a nivel psicológico, a nivel organizativo, a nivel gustos. Hay un montón de cosas a tener en cuenta a la hora de entrenar bien. Por tanto, un buen método de entrenamiento es aquel que se adapta a ti y no al revés. Suele pasar que me llegan deportistas y me dicen es que con el entrenador anterior sentía que no me estaba teniendo en cuenta a mí como individuo, sino que estábamos entrenando en un grupo. Por ejemplo, también los que entrenáis en clubes, ¿vale? Entro en un club y somos 40 personas entrenando para hacer 10K. Con un poco de suerte nos adaptan los entrenamientos a los 10K.
con un poco de suerte nos adaptan los entrenamientos a diferentes niveles, pero aunque sean diferentes niveles, segundo que admito, aunque sea a diferentes niveles, no me están individualizando. Estamos en un grupo y no me están individualizando. Por lo tanto, para que tu método de entrenamiento, tus sesiones funcionen, tienen que adaptarse al 100% a ti, ¿vale? No solo a nivel físico, sino a nivel general. Inclusive también este principio lo aplico a individualización al presente, porque no es lo mismo mi versión deportista actual que mi versión deportista de hace 6 meses, ni que mi versión deportista dentro de 6. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora estoy quizá entrenando muy bien, me lesiono, estoy un mes parado, no puedo entrenar, esa individualización se tiene que volver a adaptar a mi punto en el que estoy a día de hoy, ¿vale? Por lo tanto, los que os comparáis con vuestra versión del pasado, no me vale. Versión actual. Individualización queda muy claro, ¿no? Por lo tanto, todo lo que os llegue, típico artículo de revista, típico vídeo de TikTok, vídeo de Instagram, de haz series todos los días, típico consejo que te da tu colega del pueblo, ni caso si no lo puedes aplicar a tu individualidad, ¿sí? Incluso 2 personas entrenando de la misma manera pueden llegar o no llegar a una misma prueba, ¿vale? Lo que te digo, en el equipo finisher de 35 deportistas no hay ninguno que esté haciendo las semanas exactamente igual, ni mucho menos, aunque algunos estén compitiendo por el mismo objetivo. Principio número 2, principio de sobrecarga o supercompensación, que es lo que hablamos en la sesión de por qué el cuerpo mejora. Ahí lo importante es que esos estímulos de entrenamiento provoquen un estrés suficiente. Eso significa que si yo quiero correr y solo salgo a correr siempre 5 kilómetros a un ritmo muy cómodo, difícilmente voy a mejorar porque siempre voy a volver al mismo punto de mejora. Tengo que buscar un estrés suficientemente controlado para que me produzca esta supercompensación, esta fatiga, este cansancio y recupere y me adapte, ¿vale? Por lo tanto, ese principio de sobrecarga es el que explica toda esa parte. Que tengo un gato aquí, ¿vale? El principio de sobrecarga y supercompensación, ¿sí? Es importante sobre todo para los que siempre hacéis lo mismo, ¿vale? Tenemos que buscar esa compensación, ese sobreesfuerzo, ese estímulo extra. Porque el cuerpo también se va adaptando. Si me voy adaptando, tengo que buscar nuevos estímulos. Y lo contrario, si luego hablaremos de otros principios que también afectan. Si estoy en un nivel inferior porque me he lesionado, tengo que controlar esos estímulos. No me vale, si hace meses podía correr 20 kilómetros, ahora llevo 2 meses sin entrenar, no estoy en ese punto de 20 kilómetros. Tengo que adaptar esos estímulos. Por lo tanto, el principio de sobrecompensación es sobre todo que esos estímulos estén dentro del semáforo, ¿vale? El semáforo sería verde, amarillo, rojo, ¿vale? Rojo sería que mi paso es demasiado intenso, verde sería que sería demasiado suave. Tendríamos que estar dentro de este abanico de que el estímulo me produzca compensaciones, ¿vale? El principio número 3, muy relacionado, es el principio de la progresión. Cuidado, porque este principio se suele entender mal. El principio de progresión lo solemos entender relacionado con lo anterior, con el tema de siempre apretar más, siempre ir a más, incluso a veces muy exageradamente. Esto suele pasar con los que preparáis maratón, ¿vale? Preparo maratón, mi objetivo, tengo 3 meses, tengo que preparar una prueba de 40 kilómetros, muy fácil. Estoy en 10K, tengo que terminar corriendo 40. Pues cada semana voy subiendo kilometraje. Por lo que sea me lesiono o por lo que sea no he podido entrenar tanto, ese plazo se me ha cortado y ahora sí o sí tengo que llegar a esos 40 kilómetros y paso de 10 a 20, a 30 y a 40. O sea, el principio de progresión bien aplicado es que esa progresión tiene que ser gradual y muy adaptada a lo que hemos hablado antes, a tu individualidad, a tu capacidad de poder asimilar esa progresión. Incluso a veces no es solo suficiente o no hay que poner solo el foco en aumentar los kilómetros. A veces hay que tener en cuenta otros elementos de la carga del entrenamiento, la densidad, es decir, lo juntas que están las sesiones de carrera, cómo lo combino con el entrenamiento de fuerza, cómo lo combino con las semanas anteriores, ¿vale? Por lo tanto, progresión no he entendido como sí o sí tengo que meter siempre más carga, sino he entendido como que esa progresión tiene que ser paulatina y bien gestionada. O sea, sería principio de progresión bien gestionada. Y a veces hay que hacer regresión. Sesión anterior hablamos del tema de las lesiones. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una molestia?
pausar la progresión, pausar la carga. Incluso en esos momentos sería principio de progresión-regresión. Dar 2 pesitos atrás, aflojar un poquito. Segundo que admito que si no me lío. Admitir y admitir. ¿Vale? Principio de regresión. Cuando me lesiono, esa progresión la tengo que bajar para luego volver a arrancar. Es ese 2 pasitos atrás para 5 pasos adelante. ¿Vale? Siguiente principio muy, muy importante, al cual no le damos tanta importancia, es el tema de la recuperación. ¿Sí? Principio de sobrecarga, de progresión. Si no le aplico recuperación, no mejoro. Aunque nos cueste entender esto, no mejoráis durante las series, no mejoráis durante el rodaje largo, mejoráis entre sesiones. Mejoro cuando duermo, cuando descanso. Esa carga, ese estrés me produce una adaptación y la mejoro. Sin recuperación no hay asimilación. Si entre sesiones no llegas a sentir que recuperas, tarde o temprano, estás bajando ese estrés, estás bajando ese nivel de que no estás favoreciendo la compensación, es cuando te lesionas. Por lo tanto, la recuperación es clave. ¿Qué pasa si me paso con la recuperación? Que me estoy relajando demasiado, semanas en blanco, me estoy desadaptando. Todo lo que he conseguido con el estrés lo he perdido. Tened en cuenta con el tema de la recuperación que hay estrategias de acumular semanas de carga y de vez en cuando descargar. Cuando nos acercamos a una prueba, sabéis que lo que hacemos es jugar con meter carga que puedas asimilar y cuando nos acercamos a la prueba, bajón de carga para favorecer estas adaptaciones. Sin esa parte de recuperación, no llegamos. Lo típico, 2 semanas vista para el maratón, que tengo que llegar, siento que llego muy justo, ¿qué hago? Aprieto más y llegas a la prueba sobreentrenado. Y no debe ser así. Tenemos que llegar a la prueba con mucha frescura. Pero las dudas, el ego, el no saber estar ahí cuando, cuando tenemos que estar ahí, tener en cuenta que todos estos principios es muy importante tener en cuenta vuestra parte personal, ¿vale? La parte del coco, que como que ese elefante, ¿no? Tenemos un elefante que es nuestras emociones controladas por la parte racional, ¿no? Nosotros somos como un enano que está manejando a un elefante. Por esa parte del elefante la tenemos que gestionar a través de los principios del entrenamiento. Principio de recuperación, súper importante. Ojo con el tema del sueño. Si sacrificas horas de sueño para entrenar más, quizá mejor duermas más y recuperes mejor entrenando menos. Cuidado con eso. Cuidado con el tema de si tenéis un trabajo físico muy duro. Si mi trabajo ya es físico, de encima del metro, mucha carga, estoy jugando con eso. Pero quédate con el concepto de que mejoras entre sesiones, no durante las sesiones. Las sesiones solo son el estresor, el estímulo que hace que mejore. ¿Sí? Siguiente principio, vamos por el 5, luego lo repasaremos rápido todos. Principio de especificidad. Este tiene sus cositas, ¿vale? Principio de especificidad podemos entenderlo desde la perspectiva de mejoras lo que entrenas. Es decir, mal entendido también, todos los principios mal interpretados pueden perjudicarte. Principio de especificidad sería que si tú quieres correr mejor, tienes que correr. Si tú eres triatleta y quieres nadar mejor, tienes que nadar. Muy obvio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Normalmente el gran problema de la especificidad viene con los corredores, los ciclistas también, pero sobre todo con los corredores, ¿vale? Como hablamos en la sesión anterior, ¿cuál era el mayor riesgo del corredor? La lesión por el sobreimpacto, ¿vale? Por lo tanto, especificidad sí, pero bien gestionada. Si me paso solo corriendo, estoy dejando de lado la parte de fuerza, estoy dejando la parte de movilidad, tengo estrategias para minimizar esos daños a través del entrenamiento cruzado. Pero bueno, la idea es que si tú quieres, por ejemplo, trail runners, se me presenta gente de, mira, yo quiero hacer trail running, pero vivo en Valencia capital y la montaña más cerca está a 30 o 40 kilómetros. Es muy difícil trabajar el trail si no tienes un entorno favorable para entrenar eso. Hay estrategias, se puede entrenar en cinta, trabajar mucho la fuerza, pero esa parte de especificidad la estarás perdiendo, ¿sí? Los triatletas, el tema de las transiciones, el tema de gestionar lo que te vas a encontrar en la competición, pero también lo que digo, mal gestionada se puede interpretar como, vale,
maratoniano, tengo que correr 40 kilómetros, entreno tiradas de 40 kilómetros. No, tenemos que encontrar esas estrategias para minimizar el riesgo de lesión. Por lo tanto, se mejora lo que se entrena, pero cuidado con sobre obsesionarse con la especificidad, ¿sí? Hay métodos que ayudan a que podamos no solo depender de esa actividad específica, ¿vale? Ya sabéis el tema de controlar los kilómetros, pues podemos jugar un poquito más con las series, con la intensidad, el tema de la fuerza. Lo importante es eso, ¿vale? Tener en cuenta que se mejora lo que se entrena, que difícilmente os podéis presentar a una prueba de algo que no habéis entrenado. Número 6, que yo creo que es el principio número 1, es el tema de la continuidad. Si tuviera que darte un truco mágico para mejorar, sería la continuidad. De nuevo, bien interpretada. Porque algunos dices, lo mejor que tienes que para mejorar es la continuidad y lo único que hacen es entrenar todos los días. No, continuidad en tu proceso de entrenar bien. ¿Qué suele pasar con los deportistas que cuentan con ayuda? Pues que ese compromiso, esa parte de continuidad, se mantiene más en el tiempo. Sea por el hecho de tener a otra persona ahí atrás, sea por el hecho de tener un programa que seguir, sea el hecho de tener una estructura, pero si se consigue continuidad, se consiguen mejoras. ¿Por qué? Porque evitamos esos valles, ¿vale? Cuando tú vas entrenando, tu forma va mejorando, 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 recuperas un poquito, vas mejorando. ¿Qué le suele pasar a las personas cuando somos inconstantes? Que hacemos todo ese proceso de mejora, ¡pum!, decae porque dejamos de entrenar, mejoramos, ¡pum!, decae, dejamos de mejorar. Y cuando queremos volver, volvemos de formas, como ya sabemos, un poquito agresivas, sin cumplir con los principios que estamos explicando hoy, y entramos en ese bucle de las semanas en blanco, de las lesiones, de las molestias, de llegar a las pruebas mal preparados. Por lo tanto, lo más importante es que lo que apliques lo puedas aplicar a largo plazo, ¿sí? Recordad la sesión de las iniciales que hicimos, que era la de cómo planificar la temporada. Todo lo que quieras intentar introducir en tu sistema de entrenamiento, dentro de tus posibilidades, que lo puedas mantener en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de entrenar la fuerza. No, yo a partir de ahora, principio de año, he decidido que voy a entrenar la fuerza todas las mañanas y luego ya meteré la segunda sesión por la tarde. Si eso no lo podrás cumplir a largo plazo, quizá no te beneficie hacerlo. Por lo tanto, intenta aplicar todo lo que puedas a largo plazo, a mantenerlo en el tiempo, para que esa mejora realmente se dé. Lo que os expliqué en la sesión de las adaptaciones, tened en cuenta que las adaptaciones no se dan mágicamente, aunque cuando ves una explicación teórica parece que es truco de magia de entreno, aplico entrenamiento y ya mejoro. No, todo eso es aplicado muy a largo plazo. Estamos hablando de adaptaciones en según qué niveles de meses, incluso años. Por lo tanto, continuidad es la clave del éxito. Si tienes fases de mucho entrenamiento y fases de no entrenamiento, es mejor que tengas fases más regulares, más mantenidas en el tiempo. Típico caso también este tema, el tema de la planificación de la temporada de entrenar solo para un objetivo. Voy a hacer una maratón. Vale, sacrificas 7, 8 meses de tu año, haces el maratón, llegas quemadísima, quemadísimo porque no lo has gestionado bien, acaba la prueba, ¡pum!, y dejas todo. Y vuelves a empezar de cero si es que vuelves a empezar. Es mejor que tengas un par de objetivos durante la temporada para jugar con mantener esta motivación y esta continuidad. Sabéis que el objetivo de ser finishers no es entrenar para una prueba, sino que el deporte forme parte de nuestro día a día y nuestro estilo de vida. Por lo tanto, nada de preparar una sola prueba, sino de entender el concepto de continuidad. ¿Sí? Se entiende perfectamente, creo. Vale. Número 7, el principio, de la alternancia de cargas, ¿vale? Esto va muy orientado con que no siempre puedes entrenar duro. No podemos entrenar siempre con el cuchillo en la boca. Como entrenador es muy fácil cansar a la gente, que la gente tenga la percepción de que está entrenando y está mejorando, porque relacionamos mejora con sobrecarga, sobreesfuerzo, dolor de piernas, sufrir siempre. Y mi trabajo como entrenador es jugar con todo, jugar con momentos de carga, momentos de descarga.
incluso dentro de la semana hay sesiones muy importantes de mucho valor a nivel de carga y sesiones secundarias, pero también importantes. Lo importante es que te quedes con el no puedes ir siempre a tope, porque ya sabemos que si siempre vamos a tope, tarde o temprano vamos a morir. Luego, las semanas no pueden ser siempre todas duras. Cuando nos acercamos a un objetivo toca aflojar, cuando nos toca apretar, toca apretar. Y luego el tema de introducir el entrenamiento cruzado. No siempre con el tema de la carrera, por ejemplo, no puedo estar siempre corriendo. Corriendo 7 días a la semana, lo único que estás haciendo es comprando más boletos para lesionarte, ¿vale? Por lo tanto, como entrenador tengo que tener en cuenta cuando has hecho una sesión muy dura, la sesión siguiente cómo tiene que ser y la sesión siguiente cómo tiene que ser. Tened en cuenta, y hablaremos más adelante del tema de las zonas y las series y todas estas cosas, que cada tipo de entrenamiento tiene unas necesidades de recuperación. Y eso a nivel teórico, porque luego hay que ir a la individualización. O sea, hay personas que trabajan la fuerza y están 3 días con agujetas. Hay personas que pueden entrenar cada día la fuerza y no les pasa nada. Hay personas que hacen series y al día siguiente pueden hacer un rodaje y sin más. Y hay personas que el entrenamiento de series les deja muchísima resaca, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que alternar y sobre todo respetar estos momentos de recuperación. El tema del entrenamiento cruzado, sí que te recomiendo que si solo estás entrenando una disciplina, como mínimo intentes introducir el entrenamiento de fuerza, que ya se puede considerar entrenamiento cruzado, y si eres runner, usa la opción de nadar o la opción de bicicleta para quitar impacto. Y si eres ciclista, cuidado los ciclistas con meter impacto, porque normalmente no estáis adaptados, mejor los ciclistas adaptar con fuerza, ¿vale? Entrenamiento cruzado con fuerza. Los triatletas ya de por sí, la magia del triatlón es que ya hacéis entrenamiento cruzado de las 3 disciplinas, pero si puedes siempre añade la 4ª disciplina, que es la fuerza, ¿sí? Número 8, principio de variabilidad. ¿Qué pasa con la variabilidad? Sobre todo, si no nos vamos a la parte de lo que hemos hablado antes, de la alternancia de las cargas, para mí el principio de variabilidad lo que hace es que no te estanques a nivel psicológico. Si tú siempre estás haciendo lo mismo, si tú siempre haces lunes rodaje suave, miércoles series, jueves farlek, domingo tirada larga, quizás seas un ser súper rutinario y te funcione muy bien, pero si siempre estás haciendo lo mismo, llega un momento que entras en la monotonía. Si siempre vas a correr por el mismo circuito. Los que la parte de natación es lo que tiene, tenemos que nadar en la piscina, pero a lo mejor en la piscina podemos jugar en verano, si puedes nadar en aguas abiertas, nada en aguas abiertas. Con la bici, si puedes hacer circuitos diferentes. La misma sesión. Los deportistas que estáis en el equipo, sabéis que muchas veces os meto por ahí en medio de la sesión unos bloques, unas series, casi nunca os pongo, a no ser en las tiradas largas, casi siempre meto algunos cambios de ritmo, algún estímulo que haga que nuestra sesión no sea arranco y tengo que hacer 10 minutos exactamente a 5:30, porque a veces llega a ser muy monótono y muy aburrido. En cambio, si en medio te he metido 1 kilómetro un poquito más intenso, muchas veces el objetivo de la sesión con momentos, con toques de intensidad es más para despistaros a nivel psicológico que a veces a nivel de adaptación física. Por lo tanto, intenta jugar con tus entrenamientos a variarlos, a jugar con los cambios de las series, cambiar el entorno, jugar con la duración. Si eres de correr por asfalto y estás muy lejos de tus objetivos, ¿por qué no coquetear un poquito con el trail o hacer un poquito de desnivel? Si eres ciclista de carretera, ¿por qué no probar un poquito de bici de montaña fuera de tu competición? Los que estáis intentando introducir la fuerza, pero la fuerza nos aburre, pero voy a un gimnasio, pues ¿por qué no probar una clase de entrenamiento funcional? No es lo más efectivo para la mejora de la fuerza específica de nuestros deportes, pero es una forma de meter algo más, ¿vale? Por lo tanto, el principio de variabilidad ayuda mucho a salir del estancamiento, no solo físico, sino el psicológico, ¿vale? E incluso a veces romper un poquito la zona de confort. También lo podéis aplicar a nivel de competiciones. Si hacéis siempre el mismo tipo de competición, pues probad algo diferente, ¿vale? Si eres runner de resistencia y sueles hacer 10K y medias maratones y al lado de tu pueblo hay un cross, ¿por qué no probar un cross, ¿vale? Probar un poquito esa parte
de retaros un poquito. El principio número 9, que esto también es súper importante relacionado con todo lo anterior, como veis, están todos muy relacionados, ¿eh? El principio de reversibilidad. ¿Qué significa reversibilidad? Significa que por muy bien entrenado que estés tú a día de hoy, a la que lo dejes, cae tu forma. Homeostasis, tu cuerpo tiende al reequilibrio. Cualquier cosa que hagáis a nivel físico, el cuerpo vuelve al equilibrio, ¿vale? A nivel de entrenamiento es muy fácil de entender. Aunque tú hoy hayas preparado un maratón y llegues en pico de forma a ese maratón, después recuperarás, pero como no vuelvas a entrenar, en un mes, mes y medio, estarás en casilla cero. La semana pasada os puse el símil de que entrenar es como el juego de las serpientes y las escaleras, que tirabas el lado y ibas avanzando. A veces encontrabas una escalera y bajabas a la casilla de abajo, una serpiente y subías hasta arriba. Pues entrenar está lleno de serpientes y escaleras que caen hacia abajo. Como no sigas avanzando, te caes. Como no sigas avanzando, te caes. Por lo tanto, reversibilidad, tener en cuenta que no sirve de nada si en el pasado entrenasteis muchísimo, pero actualmente no entrenáis, no estáis en ese nivel. Si tú ahora entrenas mucho la fuerza, pero la dejas durante 4 meses, cuando vuelvas a empezar con la fuerza estás en casilla cero. Por mucho que tú cojas la bici ahora 5 meses, pero luego la dejes, vas a perder esas adaptaciones, ¿vale? Para minimizar daños con el tema de la reversibilidad, es importante en esas fases, a lo mejor que desentreno un poquito más, mantener estímulos. En mi caso personal, por ejemplo, a mí me gusta hacer triatlones, pero no me gusta nadar todo el año. En invierno odio nadar. Pues, ¿qué hago? Pues en invierno mantengo un estímulo, una sesión semanal, que a lo mejor no es físicamente perfecta, pero hace que mantenga esos estímulos, ¿vale? Que haya fases del año que vais de vacaciones, que os gusta desconectar, bien, perfecto, pero ese mes de vacaciones intenta tener unas vacaciones activas. ¿Por qué no llevarte las zapatillas? ¿Por qué no, si tenéis familia, pues hacer actividades con vuestros hijos, ¿vale? Pero tener en cuenta que lo que no entrenas se pierde. Muy, muy, muy importante. Lo que entrenas, mejoras, a la que desentrenas, caes. Principio número 10, que este también me gusta mucho, es el principio de totalidad. Totalidad, los que deseáis un poquito más de desarrollo personal, volvemos a lo mismo. Somos seres humanos, no solo somos, también somos a nivel mental, a nivel emocional y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Por lo tanto, todo te puede afectar. Tu día a día, tu estrés, tu trabajo, cómo te relacionas con el deporte, cómo lo aplico yo. Los que habéis hablado conmigo, para entrar en el equipo Finisher, siempre os he hecho la primera pregunta. Lo que le pregunto a una persona cuando la conozco, antes de ayudarla, le pido que durante 2 minutos no hable de deporte, porque yo necesito conocer la realidad de esa persona. Porque la realidad de esa persona puede condicionar mucho el entrenamiento que puede hacer o que no puede hacer. Por lo tanto, tened muy en cuenta que vuestro entrenamiento no va independiente de vuestro día a día. Y por eso intento que trabajéis también el tema de la gestión emocional de los entrenamientos y las competiciones y las pruebas. Porque nada de esto tiene sentido si todo lo demás no está equilibrado, ¿sí? Por lo tanto, ten en cuenta que tu cuerpo, pues eso. ¿Cómo lo aplico yo también? Pues cuando me escribís, que habéis tenido un día muy liado en el trabajo, pero hoy nos tocaba series, pues vamos a adaptar, afloja, reajusta, replantea todo. Que tengo el maratón, pero antes no sé si voy a llegar porque tengo un compromiso, pues quizás replantea esa temporada, ¿sí? Pero tened en cuenta que somos seres humanos y que la teoría del entrenamiento es muy bonita, todo parece muy fácil, pero luego todo es muy difícil, ¿vale? Luego está la parte ya, no nos metemos en ese jardín, la parte de la autoestima, la seguridad. Lo más difícil como entrenador para los retos difíciles no está en pasarte entrenamientos, sino está en que llegues a la prueba con confianza. Y esa confianza contigo mismo. O sea, yo ahora mañana, Maratón de Sevilla, tengo 3 deportistas que están ahí en el maratón y mi gran objetivo ha sido, uno, que confíen en el proceso, en el camino y que lleguen con
garantías de que han hecho todo lo posible para llegar. Por lo tanto, esa parte emocional está ahí. Por lo tanto, 10 principios. Te los repaso muy fácil y ya te explico los 5 que te regalo a nivel personal. Individualización, queda muy claro. No vale copiar a tu vecino, no vale entrenar con un programa que me he descargado por internet. No vale estar en un club y como estamos en un club entrenamos todos juntos y todo vale, porque ahí es cuando vienen las lesiones. Principio número 2, el de sobrecarga y supercompensación. Ese estímulo tiene que estar dentro del abanico de carga. Si me paso, estoy sobreentrenando, si me quedo corto, me estanco. Principio de progresión, progresión controlada. No es pasar de hacer 10 kilómetros, vale, pues la semana que viene ya puedo hacer 20. No, todo muy gradual y si mi cuerpo lo puede asimilar. Principio número 4, principio de recuperación. Mejoro en el descanso de esas sesiones. Ojo, en el descanso de esas sesiones. No en el descanso de un mes de vacaciones sin entrenar, sino entre sesiones esa recuperación, cuidarla bien, cuidar lo que como, cuidar cómo duermo, cuidar lo que pueda aplicar para ayudar a esas mejoras. Principio número 5, el de especificidad. Significa que cuanto más específico es el entrenamiento, mejor me acerco a mi objetivo, pero bien gestionado, cuidando la parte de el control del riesgo de lesión. No solo tengo que correr si quiero mejorar corriendo. No tengo que correr 40 kilómetros para hacer un maratón. Pero sí tengo que tener en cuenta que si quiero mejorar en esa disciplina, tengo que acercarme lo más específicamente posible. Número 6, el más importante, este subrayarlo en rojita, principio de continuidad. Si no lo mantengo en el tiempo, no mejoro. El mejor secreto del éxito es la continuidad. Cuando vayáis a una prueba, fijaros con la gente de pelo blanco. La gente de pelo blanco es la gente que ha conseguido tener continuidad durante su vida y hace que durante las pruebas rindan súper bien. Principio número 7, el de la alternancia de cargas. Ese es el de no puedo entrenar siempre a machete. Hay sesiones que son de carga, hay sesiones que son simplemente de mantenimiento o de recuperación de la sesión anterior. El tema de aplicar el entrenamiento cruzado, ¿sí? Si corro, meto fuerza y si puedo meto bici o elíptica. Si hago bici, meto fuerza. Si soy triatleta, no me olvido de la cuarta disciplina, la fuerza. Principio número 8, el principio de variabilidad. Variabilidad en las cargas, en el contenido de las sesiones, en el espacio que lo hago. El jugar con esa parte hace que mi coco, mi motivación mejore, incluso probar salir de la zona de confort. Número 9, principio de reversibilidad, es decir, lo que dejo de entrenar lo pierdo. Por muy bien que esté ahora, por muy bien que yo entrene, lo voy a perder. Aquí, un día lo hablaremos con Lida, con la nutricionista, tenemos el tema de la nutrición. El cuerpo tiende al equilibrio. Si yo hago dietas muy restringentes, está el efecto rebote. Pues en nutrición está el efecto rebote, en entrenamiento está el efecto desentrenamiento, ¿vale? Y el principio número 10, el principio de totalidad. Tener en cuenta que no estáis aislados de vuestra vida. El entrenamiento tiene que estar relacionado con vuestra vida. Si tengo estrés, me afectará el entrenamiento. Si estoy relajado, me afectará mi entrenamiento. Todo encaja. Vale, y ahora viene mi regalo. Quiero regalarte los principios Finisher, ¿vale? Los principios que aplicamos en el método Finisher, que ya sabéis que esto va más allá de simplemente pasarte entrenamientos, esto va de cómo afrontar el deporte, el entrenamiento en tu estilo de vida, ¿vale? Te voy a regalar 5 y si alguien me quiere regalar alguno, abrimos micro y nos lo regala. Principio número 1 que te regalo es el principio del desapego al resultado. Enamórate del proceso, olvídate del resultado. ¿Por qué? Porque la magia está en el camino, en el proceso, en el día a día, ¿sí? No siempre el resultado es justo contigo. No siempre el día de la prueba es la magia y lo jodido de este mundillo, es que no siempre la prueba te da el resultado justo a lo que tú has entrenado. ¿Y qué va a pasar si tú solo te centras en el resultado? Por un lado, que no siempre será justo.
Segundo lado, que no estarás disfrutando del proceso, del corto plazo. Y en tercer lugar, llegará un momento que el resultado se estancará o habrás llevado a tu máximo rendimiento. ¿Y qué harás en ese momento si el resultado ya no te acompaña? Nuestro objetivo es que el deporte, el entrenamiento se quede en nuestro estilo de vida. El objetivo es que dentro de 10 años todos seamos veteranos que están entrenando y que siguen disfrutando. Si has venido aquí para hacer una prueba y olvidarte del deporte, te recomiendo que no nos sigas y que no estés en esta comunidad, porque no va de esto. Esto va de estilo de vida. Para hacerlo, te tienes que enamorar. Si no te enamoras del proceso, si no te enamoras de levantarte cada día a entrenar, de esa sensación de piernas cansadas, si tu único objetivo es ir a la prueba, hacerte un selfie con la medalla de finisher y colgar las medallas en la pared, no tendrá sentido si no disfrutas del proceso. Por lo tanto, mi consejo número 1 a nivel de principio es que disfrutes del proceso. Si no estás disfrutando del proceso, replantéate todo lo que estás haciendo. Segundo principio que te regalo, acepta la imperfección. ¿Qué significa esto? No sé cómo son vuestras vidas, pero seguramente en redes sociales verás que todo el mundo siempre está entrenando feliz, siempre llega a las pruebas súper bien, todo el mundo rinde súper bien, pero no se habla del estrés, del cansancio, de la fatiga, de los cambios de planes, de la incertidumbre a la hora de ir a las pruebas, del balance de daños o los equilibrios y la cantidad de cosas que tenemos que hacer para llegar a entrenar durante una semana, los imprevistos. Si no estás preparado para aceptar esa imperfección, tarde o temprano lo vas a dejar. Por tanto, si buscas entrenar de forma perfecta y buscas solo resultados, tarde o temprano vas a fracasar. Y de nuevo, queremos que esto sea a largo plazo. Para ello, acepta el caos y la imperfección. Muy importante estar preparado para ello, tanto en los entrenamientos, en tu día a día, como en las pruebas. De nuevo, en las pruebas pueden suceder muchísimas cosas. Tocad madera, pero puede pasar que durante los entrenamientos no hayas tenido ninguna molestia durante un año, te vayas de viaje a Berlín a correr un maratón y justo ese día un músculo o una articulación te moleste y tengas que abandonar. Y tienes que estar preparado para ello. Triatletas, te puede pasar que pinches. Nunca pinchas el día de la prueba, pinchas. Pueden pasar 1000 cosas que hagan que ese día de la prueba no funcione. ¿Vale? Por lo tanto, imperfección la aceptamos. El tercer principio que te regalo, que ya lo hemos hablado muchas veces, es el tema de que tengas un propósito. Que te preguntes para qué lo haces. La sesión de hoy íbamos a hablar de motivación, pero habéis votado hablar de los principios y os hago un spoiler de la sesión de motivación. La motivación depende de tu propósito. ¿Para qué lo haces? Recuerda que el propósito puede ser, no tiene por qué ser el mismo a día de hoy que dentro de 2 años, o no tiene el mismo uno de 20 años que uno de 40. Encuentra tu propósito porque cuando todo falle, cuando haya imprevistos, cuando la imperfección aparezca, cuando los resultados no aparezcan, cuando las lesiones aparezcan, es cuando vas a titubear, es cuando vas a tener dudas. Si no tienes un propósito muy potente, si no sabes cuál es tu propósito, replantéatelo. Pero si no tienes un propósito muy potente, todo lo demás va a desaparecer y volverás a lo mismo. Vas a renunciar a lo que tanto te está aportando a día de hoy. Tened en cuenta que somos junkies de la dopamina. Todas las personas somos junkies de la dopamina. Somos unos privilegiados que hemos descubierto una droga llamada deporte que además bien gestionada nos da salud física y salud mental. E incluso en personas que entrenáis en grupo nos da esa componente social, esa pertenencia a una comunidad. Pues cuando tú dejas todo eso, tienes que cubrir todo eso con otras cosas, ya sea con comida, ya sea con alcohol, ya sea con antidepresivos, con cualquier cosa lo tienes que cubrir. Por lo tanto, si no tienes ese propósito, vas a perder esto que es tan importante en tu día a día, que es el entrenamiento, preparar retos, llámalo salud, llámalo lo que quieras. Pero ese propósito tiene que estar ahí. Si no lo tienes, coge un papel y un boli y replantéatelo. Y si no tienes propósito o este no tiene sentido,
no lo hagas. Busca otra afición o otro hobby, ¿vale? Por lo tanto, el propósito creo que es algo muy, muy importante. Cuarto principio, para que esto funcione y sea a largo plazo, aunque te encante la resistencia, tienes que centrarte en la resiliencia. Resiliencia es igual, si lo digo mal, que alguien me corrija, es igual a adaptación al cambio. Las situaciones van a cambiar. Ya hemos hablado de la imperfección. Siempre va a surgir algo, ya sea salud, logística, trabajo, imprevistos. Todas tus situaciones van a cambiar y quizá ahora estés viviendo un momento perfecto para entrenar o quizá no. Pero tarde o temprano llegará un cambio, llegará algo que te impedirá entrenar. En su momento quizá fueron tus hijos, en un futuro quizás sea el trabajo, luego vino una pandemia. A mí me llega mucha gente, estamos en 2026, tengo mucha gente que me dice, es que en 2020 dejé de entrenar, en la pandemia dejé de entrenar. Señoras, señores, hace 6 años que dejamos de entrenar. Algo pasó, es que no nos subimos a adaptar al cambio. Por lo tanto, tienes que estar preparada y preparado para adaptarte al cambio. Buscar esas estrategias, esas alternativas para cuando algo te distorsione y te modifique, te lleve a esa imperfección, tú te sepas adaptar. La base de la sesión del otro día era las lesiones. ¿Cómo me adapto a las lesiones? Me adapto. Si soy resiliente, no renuncio a mi deporte. Simplemente busco estrategias para cambiar y mejorar esa lesión y volver a lo que tanto me aporta. Eso es un ejemplo claro de resiliencia. Por lo tanto, tienes que estar preparadísimo, preparadísima para afrontar esos imprevistos, tener esos planes B, esas estrategias. Como entrenador, de nuevo, me centro en ella. Sé que tus situaciones son cambiantes durante el año y siempre surgen cosas, pero si sabemos adaptarnos, hacemos que seguir ahí a pie del cañón. Resiliencia ante todo. Venga, va. Y el último, que también es muy potente, es el tema del equilibrio vital. El equilibrio vital significa tener en cuenta todos los componentes de tu vida. Llámalo escala de valores, llámalo lista de prioridades, llámalo como quieras. También otra recomendación, coger papel y boli, apuntar cuáles son las cosas importantes de tu vida. Tu familia, tu pareja, tus hijos, tú misma, tú mismo, porque a veces se nos olvida el trabajo, el deporte y ver en esa escala de valores dónde va cada cosa. Y con el tema del deporte, tener en cuenta a qué escala lo pones. No voy a juzgar dónde lo pone cada persona, pero sí que de vez en cuando échale un ojo a ese punto, ¿vale? Normalmente, familia, trabajo son muy importantes y deporte suele ser muy importante. ¿Qué pasa? Que tienes que saber cuán importante es el deporte en esta escala de valores, ¿vale? Si sé que ante todo es mi familia, no puedo anteponer el entrenamiento a mi familia. Tengo que ser resiliente y adaptarme. ¿Cómo me adapto? Pues busco estrategias para entrenar que no afecten a la logística de mi familia. Lo mismo con el trabajo. Si tu trabajo es algo muy importante, si el hecho de entrenar muy fuerte hace que no rindas bien en tu trabajo, quizá hay que replantearse esa parte del entrenamiento. Cuidado con subir el escalón del entrenamiento muy por encima de todo lo demás. Porque si algún día te falla la parte del deporte, todo lo demás lo habrás dejado de lado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuidado con preparar retos excesivamente ambiciosos, muy difíciles de gestionar con todo lo demás. Está muy bien que quieras hacer un Ironman, está muy bien que quieras correr una ultramaratón, está muy bien que quieras correr un maratón, está muy bien que quieras hacer una travesía de nado o una prueba de ultrarresistencia de ciclismo. Pero si a cambio vas a dejar de lado a lo más importante de tu vida, puede que no sea lo mejor, ¿vale? Por lo tanto, ten en cuenta todo eso, ten en cuenta que hay cosas muy importantes, el deporte es muy importante, pero bien aplicado y bien gestionado, ¿vale? Por lo tanto, te reviso los 5 que te he regalado. 1, desapegarse del resultado, céntrate en el proceso, disfruta de entrenar. La gente que esto lo mantiene a largo plazo es porque disfruta de entrenar.
En la prueba, las carreras, los dorsales son la guinda del pastel, son como la fiesta. Pero si nos quitaran eso, plantéate, si te quitaran las pruebas, ¿serías capaz de seguir entrenando? Si te quitaran las redes sociales, ¿seguirías entrenando? Y la respuesta es que sí o que no. Quizá hay que replantearse cosas. Principio número 2 del equipo finisher, aceptar la imperfección, aceptar el caos, aceptar que habrá imprevistos y que nos sabremos adaptar a todo eso con nuestro principio de resiliencia. No ser los más resistentes del mundo, los que vamos a llegar a mayor largo plazo somos los que nos sabemos adaptar a los cambios. El 3 es la resiliencia. El 4, el tema del propósito. Tener muy claro cuál es tu para qué. Os comparto mi para qué. Mira, mi para qué hago deporte es para sentirme vivo y sentirme en el presente. ¿Vale? No he vivido la muerte muy de cerca en mi entorno muy cercano, pero sí que alrededor de mí ha habido gente joven que ha fallecido. Y siento que quizá estoy viviendo los mejores años de mi vida y no soy consciente. Y el entrenamiento me lleva a ser consciente de que quizá estoy viviendo los mejores años de mi vida y por eso quiero sentirme vivo, quiero sentirme partícipe de mi día a día. Y hacer ejercicio me recuerda que estoy vivo, ¿vale? Por lo tanto, mi para qué es para vivir experiencias y sentir que soy vivo y presente, ¿vale? Por lo tanto, ese es mi propósito. Encuentra tu propósito, ¿vale? Y con ese propósito, tira adelante. Y el número 5 es el equilibrio vital, la lista de prioridades. Tener muy claro todos los elementos de tu vida, en qué punto está el deporte y en qué punto estás tú, ¿vale? Que a veces también no es una clase de padres y madres de familia, pero también a nivel personal, si hemos tenido hijos, cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros mismos bajamos muchos escalones y el deporte puede ser una forma de recuperar tu espacio personal, siempre y cuando no perjudique a tu familia. Hasta aquí los 15 principios, vaya turra que os he dado. Si alguien se anima a abrir micro y compartir alguno que ya le haya llamado la atención o algún principio que compartiría o algo, es el momento de hablar o de callar para siempre. Es el Día de los Enamorados y hay que ir a comprar rosas y... Ah, mira, está Máximo por aquí. Máximo, ¿cómo estás? Venga, va, abre micro, va. ¿Qué tal? Máximo. A ver, solo una cosa, ¿eh? Quiero decir, por parte del entrenador, como también yo hago lo mismo, escuchar al entrenador, por favor, siempre, porque lo que nos gusta más como atletas es pasarnos. O sea que el día que nos encontramos bien, voy a tope, ya lo tengo. No, no funciona así, porque esto pasa a nosotros entrenadores, que lo vemos a menudo. Que los atletas van ahí, se encuentran bien y dice, vale, porque tengo que hacer la semana de descarga que me encuentro bien. Por eso que tienes que hacerla. Porque te encuentras bien. Porque luego va a subir en el siguiente nivel. Solo esto. Porque a veces es muy duro escuchar al entrenador y querer siempre hacer lo más fácil o lo que más nos gusta. Y eso es uno de los temas que yo voy currando bastante y a veces no me salen como toca. Y nada más. Suele Que sí, pasar, que suele pasar. me he metido en el directo a ver qué contabas ahí con tu comunidad, como yo ya me he montado la mía y a veces salen cosas. Muy Siempre bien. bueno escuchar a los compañeros, a los atletas que van surgiendo ideas. Muy bien, muchas gracias, Máximo. Máximo, ¿algún principio que te haya llamado la atención? Pues ninguno en particular, ¿eh? Porque al final intentamos siempre a meterlo todos, igual los que has metido tú al final, que no siempre se van currando. O sea, tener claro el objetivo yo pienso que es fundamental. Y a veces son la diferencia que hacemos los currantes, que no somos atletas profesionales, es esto. Primero hay que encajar la vida. Luego el entreno es un disfrute. Y a veces yo disfruto más entrenando que compitiendo. Y de ahí voy con pocas competiciones al año, pero igual entreno por las competiciones. O sea que mis objetivos lo tengo, pero
me centro más en el entreno y disfrutar el día a día. Correcto, eso es. Es como hay niveles. Al principio cuando entras en este mundillo, como que te sientes bien, quieres como demostrarte mucho a ti mismo que necesitas competir y luego con el tiempo como que vas bajando ese escalón de competición y centrándote más en el día a día. Y creo que es la clave de que esto funcione y se nota mucho. Los deportistas que lo mantienen a largo plazo son los que disfrutan del proceso, disfrutan del entrenamiento, que estamos hablando de disfrutar del sufrimiento, pero creo que es muy importante ese disfrutar y enamorarse del proceso. Y creo que como entrenadores tenemos el foco ahí puesto y intentamos aportar ese granito de arena. Por supuesto que sí. Pues nada, vamos a ir cerrando sesión, que son ya casi las 6. Si alguien quiere participar o comentar algo, ahora es el momento. Semana que viene vuelve Lida, ¿vale? Vuelve la Nutri y traerá tema sorpresa. Elegiremos, pondremos 2 temas sobre la mesa y vais a elegir el que más os interese, ¿vale? No significa que el otro tema no lo vayamos a hablar, sino que vamos a priorizar el que hayáis votado. Pues nada, gracias por estar aquí una semana más y espero que crucéis muchas metas y sumís muchos kilómetros y os enamoréis de cada minuto de entrenamiento. Abrazo, familia. Gracias por estar aquí. Chao, chao.